Buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión, siendo las 9:08 del día martes 25 de marzo del 2025. Nos constituimos presencialmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Audiencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, DIROSPEC, PNPAT, del establecimiento penitenciario de Parabadío, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor Juez Supremo Iván Guerrero López y la señora Jueza Suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, acusado en calidad de coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, se le acusa de ser autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y del delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. La señorita Bexy Chávez Chino, Willy Arturo Huertas Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado, en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio, también pueden ingresar los familiares que estos indiquen. En ese sentido, en esta oportunidad, cedo la dirección del debate a la señorita magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a pasar a la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Buenos días, señor presidente, señor miembro del colegiado, presentes todos. Jaime Alcides Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Transitoria, especializada en delito de corrupción de funcionarios, con los datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Buenos días, señores jueces supremos, a todos los concurrentes de esta audiencia. Juan José Castillo Nieto, fiscal provincial del despacho fiscal supremo antes indicado en calidad de interconsulta. Gracias, señor abogado. Buenos días, señores jueces supremos y a todas las partes concurrentes. José Carlos Quiquia Flores, fiscal adjunto provincial del despacho antes mencionado, en calidad de interconsulta. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados y demás partes procesales presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado concurre el letrado Diego Antonio Tapia Zúñiga. Gracias. Por la defensa del señor Torres Vázquez. Buenos días, señores magistrados y a todos los presentes en esta sala. El abogado Caseli Moisés Suárez Román, con colegiatura 66204 por el Colegio de Abogados de Lima y con los demás datos ya consignados que obran en autos. Gracias. El señor Torres Vázquez. Señor presidente, magistrada, magistrado, Aníbal Torres Vázquez, DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada Morales. Buenos días, señores magistrados, de representante del Ministerio Público y demás partes procesales. Quien saluda es el abogado Franco Antonio Ramírez Fernández Dávila, con registro del Colegio de Abogados de Lima 60400, en la defensa conjunta del general Manuel Elías Lozada Morales y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. El señor Lozada Morales está enlazado virtualmente. Buenos días, señores magistrados. Saluda Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 18046851 y demás datos ya consignados. Gracias. Por la defensa del señor Venero Mellado. Sí, muy buenos días, señor presidente, señorita directora de debates, señor juez supremo, de este digno colegiado supremo. De esta parte se acredita el abogado Mario Manuel Farías Ticlehuanca, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864 y demás datos ya que obran en sesiones pasadas con fines de acreditación. Defensa técnica de Justo Jesús Venero Mellado, enlazado en esta sala de manera virtual. Gracias. Señor Venero Mellado, buenos días. No le escuchamos. Buenos días, señores jueces supremos. Por esta Justo Jesús Venero Mellado, identificado con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en sesiones pasadas.
Gracias. Gracias. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Buenos días, señor presidente. Buenos días al tribunal. Mi nombre es Raúl Martín Noblecilla Olaichea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41016, y demás datos que ya se encuentran consignados. Señora directora de debates, muy buenos días. Buenos días, señores magistrados. Soy el abogado Luis Roberto Barranzuela Vite, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 29929 y con los demás datos consignados en esta audiencia. Gracias. Señorita Chávez Chino. Falta todavía el abogado interconsulta. Doctor Romero. Muy buenos días, magistrado, señor representante del Ministerio Público, señor procurador, señores abogados de la defensa. Mi nombre es César Augusto Romero Valdés, con colegiatura 4855 en defensa conjunta de la señorita Betsy Betsabe Chávez Chino. Gracias. Bien. Soluciona el tema de su pantalla porque no lo vemos, la imagen. Sí, yo ahorita estoy que los veo, pero tengo un problema porque yo sí los veo y me veo. No sé qué pasa con el móvil que tengo, pero no, yo sí los llego a ver. Voy a volver a ingresar, doctora, para no tener este problema, pero ya me ha pasado ya en el móvil ya 2 veces, en la Sala Nacional. Bien. Me sale una imagen abajo de mi imagen y no sé qué es lo que pasa, pero voy a volver a ingresar para ver si es problema de repente y me dejan ingresar. Correcto, Gracias. correcto. Bien, la señorita Chávez Chino. Muy buenos días a toda la sala, asimismo a todos los presentes. Betsy Betsabe Chávez Chino, DNI 45746592 y demás datos consignados. Gracias. Por la defensa del señor Huerta Olivas. Muy buenos días, jueces supremos, representante del Ministerio Público, Juan Carlos Alarcón Caicho, con registro 50087 del Colegio de Abogados de Lima, abogado defensor del señor Willy Huerta Olivas y demás datos consignados en autos. Gracias. El señor Huerta Olivas. Muy buenos días, señores jueces supremos. Buenos días con todos. Willy Arturo Huerta Olivas, con DNI número 444-26716. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado. Acude a su judicatura en esta mañana el abogado defensor público asignado Ricardo Johnny Hernández Medina y demás datos ya consignados en defensa del ciudadano José Pedro Castillo Terrones. Señor abogado. Muy buenos días, señores jueces supremos. Acude en calidad de interconsulta el defensor público Alejandro Astacia Vicente, con registro del Colegio de Abogados de ICA 4618 y los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. El señor Castillo Terrones. Rechazo esta farsa de juicio oral. Bien. Buenos días. Se deja constancia que no se identifica. Bien. La defensa de la señora Mamani Molinero. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días a todos los presentes. José Luis Fernández Ramos, con registro de colegiatura número 419 de Colegio de Abogados de Moquegua y con los demás datos consignados en audiencia anterior. Gracias. La señora Mamani Molinero. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Celestina Mamani Molinero con número 00667051. Gracias. Gracias, señora. El abogado defensor público. Sí. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos los presentes. Soy Tarmatito. Defensa pública como defensa necesaria con los demás datos que habrán en las anteriores sesiones. Bien, gracias. Bien, damos por válidamente instalada esta sesión de audiencia. Vamos a preguntar si hay despacho, señorita asistente. Señoras y señores, buenos días. Señora directora de debates, para informar a usted que hay 3 oficios para dar cuenta. El primero es el oficio remitido por el director del establecimiento penal de Barbadillo, oficio número 031-2025-IMP/ORL-BBD-D de fecha 21 de marzo del 2025, mediante el cual da cuenta del informe médico número 10-2025-IMPE, remitido por el área de salud del establecimiento penal Barbadillo, donde el médico John Lozano Asenjo concluye lo siguiente: paciente clínica y hemodinámicamente estable, evolución lenta favorable, evaluación por psiquiatría programada para el día lunes 24 de marzo
del 2025 a cargo del psiquiatra del INPE en el establecimiento penitenciario Barbadillo. Evaluación por gastroenterología a cargo del doctor Rodrigo Choquehuanca Iván con CMP 25112 y RNE 11652 a las 6:12 horas el día martes 25 de marzo del 2025. Evaluación por urología a cargo de la doctora Chayapa Guamaní Yesenia con CMP 85899 y ERN 50099 a las 11:24 horas el día martes 25 de marzo del 2025, con la posibilidad de adelantar la hora de la cita. Evaluación por otorrinolaringología a cargo del doctor Romero Mesarina Luis, con CMP 47833 y RN 38567 a las 11:36 horas el día martes 1 de abril del 2025. Evaluación por oftalmología a cargo del doctor Carrillo Robinson Pedro con CMP 23057 y RNE 10322 a las 8:24 horas el día lunes 28 de abril del 2025. Terapias físicas para patología lumbar los días 2, 4, 7, 9, 11, 16 y 21 de abril del 2025 a las 16 horas, las cuales fueron programadas por la doctora Wilcañahui Navarro Heidi con CMP 65257 y RNE 38492 de Medicina Física y Rehabilitación. Adjunta los anexos, el informe médico antes citado, así como los tickets de las citas antes señaladas. Bien. Este es un documento que plasma el examen que explicó el médico Héctor Sandoval Moreno en la sesión pasada, ¿no? Y están las conclusiones. Respecto de las citas del día de hoy se han llevado a cabo, ¿no es cierto? Sí, señora de Debates, el director del penal nos ha informado que durante la mañana se pudo adelantar la cita y ya le practicaron las 2 citas que estaban programadas para el día de hoy. Bien, en cuanto a las demás citas, coordinaremos para que puedan llevarse a cabo regularmente. ¿Otro documento? El siguiente oficio es remitido por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de fecha 24 de marzo del 2025. Oficio número CF 383-2022-8-2025. Como referencia, el oficio 39-2022-53, mediante el cual cumplen con remitir el certificado médico legal número 016-844-B1 del 21 de marzo del 2025, suscrito por el médico legista Luis Eduardo González Saldaña, identificado con CMP número 29312, quien se encuentra adscrito a la Unidad Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. En ese sentido, el precitado profesional, mediante dicho certificado médico legal, señala lo siguiente: respecto al procesado José Pedro Castillo Terrones, en atención a lo solicitado el 21 de marzo del 2025 a las 8 horas, nos constituimos al establecimiento penitenciario Barbadillo de la DIROES PNP-ATE ante el ofrecimiento del Ministerio Público para realizar una evaluación médica al interno en esos momentos. Este se negó, aduciendo que ya había sido evaluado por el médico del INPE adscrito a la DIROES PNP. Por ese motivo se retiraron del lugar. Conclusiones: no se realizó la diligencia. Bien. Es importante mencionar que se remite el certificado médico legal antes detallado para el conocimiento de la sala. Téngase presente este documento. Bien. El último oficio, señora directora de debates, es el número 038-2025-INPE/ORL-BBD de fecha 25 de marzo del 2025, remitido por el director del penal, Héctor Alberto Sandoval Moreno, mediante el cual remite el informe médico número 11-2025-INPE, remitido por el área de salud del establecimiento penal Barbadillo, donde el médico John Lozano Asenjo concluye: paciente clínica y hemodinámicamente estable, evaluación lenta favorable, hoy atención médica especializada en Hospital 2 Esalú Vitarte, pendiente terapias físicas para patología lumbar. Es todo, señora directora de debates. Bien, ese es el resultado de la evaluación médica de hoy.
Bien, téngase presente también. Y hay copia de los documentos a las partes. Bien, vamos a continuar con los... Doctora, solamente para conocer la hora en la cual han emitido este informe 11-2028, INPE. El último... Que es el último, sí. ¿Aparece la hora? Bien, pero se entiende que ha sido antes de ir a no las señala citas la hora, médicas. solamente indica la fecha, 25 de marzo. Bien. Pasamos entonces al tema de las testimoniales. Buenos ¿Con días qué con testigo todos. comenzamos, Buenos señor días, fiscal? señora. Sí. Para dar cuenta de lo siguiente, se verifica la concurrencia de los testigos Richard Eduardo García Sabroso, Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, Alfonso Javier Artadi Saletti y Jorge Luis Angulo Tejada. Bien, ¿con quién iniciamos, señor fiscal? Sí, señora señorita directora de juez. debate. De acuerdo a la programación, al orden alcanzado, empezaríamos con García Sabroso, tal como nos ha señalado, ¿no? En la Gracias. orden. Señor abogado. Solamente para en el caso del señor Artadi Saletti y el señor Angulo, si estuvieran por favor en distintos lugares, dado que la calidad de testigos, y si tienen algún producto o un equipo electrónico o digital. Gracias. Sí, se han tomado las medidas para que estén separados y para que no tengan acceso a teléfono. Sí, tiene un personal auxiliar judicial en cada lugar. Y tienen un personal auxiliar judicial en cada lugar. Bien, que pase el señor García Sabroso. Buenos días, señor García. Usted ha sido, comparece como testigo en este juicio. Primero nos brinda sus generales de ley. Nombres y apellidos completos. Gracias. Richard Eduardo García Sabroso. Su número de DNI. 18 16 60 62. Nacionalidad. Peruano. Su edad. 48. Profesión u ocupación. Abogado. Su estado civil. Casado. ¿Puede brindar su domicilio? ¿Prefiere hacerlo al interno? Al interno. Bien. ¿Usted profesa alguna religión? Católica. Bien. Vamos a tomarle... Antes le preguntamos, ¿usted tiene algún vínculo de parentesco con las personas que a continuación le voy a mencionar? José Pedro Castillo Terrones. No. Willy Arturo Huerta Olivas. No. Betsy Betsabé Chávez Chino. No. Justo Jesús Venero Mellado. No. Manuel Elías Lozada Morales. No. Aníbal Torres Vázquez. No. Bien, póngase de pie para tomarle el juramento de ley. ¿Jura usted por Dios decir la verdad sobre lo que se le pregunte en este juicio? De lo contrario, usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Bien. Tome asiento. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señora directora de debates. Señor Richard Eduardo García Sabroso, buenos días. Buenos días.
Soy el representante del Ministerio Público. Le voy a formular algunas preguntas. En primer lugar, dígame, ¿a qué actividad laboral desempeña actualmente? Me desempeño como director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Díganos, el 7 de diciembre del 2022, ¿qué cargo desempeñaba usted? El mismo. El mismo. De la misma forma, díganos, ¿quién estaba a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros cuando usted se desempeñaba en el cargo que ha manifestado de director de la Oficina General de Asesoría Jurídica? ¿En qué fecha, perdón? El 7 de diciembre, exactamente. Me parece que era la premier Betsy Chávez. Díganos, ¿por cuánto tiempo usted ejerció, aunque usted ha dicho que sigue ejerciendo, ¿no? Sí. Sí, el cargo de director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia. Desde agosto del 2020 hasta la fecha. Hasta la fecha. Perdón, ¿podría decirnos de qué fecha? ¿De agosto? Agosto del 2020. Agosto del 2020. Díganos, ¿cuáles eran sus funciones como director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros? Las que están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. La Oficina de Asesoría Jurídica depende de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y las funciones son asesorar en aspectos técnico-legales a la alta dirección y a los demás órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Me está diciendo usted que sus funciones están en un reglamento, me dice? En el Reglamento de Organización y Funciones. ¿Reglamento de? Organización y Funciones. Bien. Ubiquémonos en el día 7 de diciembre del 2022, ¿sí? Correcto. Para la pregunta. ¿Cómo es que usted toma conocimiento sobre el mensaje a la nación proclamado por el entonces presidente Castillo Terrones? Por la televisión. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Me encontraba justo al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros comprando unos snacks y escuché en el televisor y regresé a la oficina. ¿Usted se encontraba en dónde? ¿Una bodega, podríamos decir? Sí, una bodega frente a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde salí a comprar un snack, escuché y regresé inmediatamente a la oficina. Bien. Díganos, ¿conoce usted a Milagros Azucena Talledo Silva? No la conozco personalmente, pero sé que ha trabajado justo en el despacho como secretaria, en el despacho ministerial como secretaria. En esa fecha me parece que ella también estaba como secretaria. ¿Sabe a ciencia cierta qué cargo ejercía Milagros Azucena Talledo Silva el 7 de diciembre del 2022? Secretaria del despacho ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bien. Díganos, luego de la emisión del mensaje a la nación, ¿no? ¿Usted se encontró con Milagros Azucena Talledo Silva? Yo me encontraba en la oficina de Secretaría General, de la oficina de los asesores, y ella entró a la oficina, efectivamente, después del mensaje. Muy bien. En atención a su respuesta, ¿no?, que ha manifestado, le preguntamos, ¿Milagros Azucena Talledo Silva le consultó a usted respecto a un cartón o formato de decreto supremo? Sí, en realidad nos consultó a todos los que estábamos en la oficina, que eran asesores de Secretaría General y mi persona, si había un formato de decreto supremo. Usted refiere que no solamente le consultó a usted, sino a otras personas más. ¿Eso es lo que me está diciendo? Es que claro, yo estaba en la oficina de Secretaría General de Asesores y ella entró a esa oficina y consultó si había un formato. ¿Quiénes más estaban? Dos asesores de Secretaría General. ¿Sabe sus nombres? Joe Rosales, Carlos Zavala, de los que recuerdo, ¿no? Bien. Díganos, ¿conoce usted a indicación de quién respondía el pedido de un cartón o formato de decreto supremo por parte de Milagros Talledo Silva? No nos mencionó. No lo mencionó.
Díganos, en la oficina de asesoría jurídica, ¿no?, de usted, de la PCM, ¿se contaba con cartones o formatos que usted le llama, ¿no?, de decretos supremos? Los decretos supremos son normas de carácter general que son elaboradas por mi oficina, como Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, o son revisados si es que el decreto supremo proviene de otro sector. No existe un formato de una norma de carácter general. Se elaboran. Perfecto. Díganos, ¿era usual que secretarías del despacho de la PCM soliciten a la Secretaría General cartones o formatos de decreto supremo? Particularmente nunca me lo habían pedido antes. Bien. Díganos, ¿qué cargo tenía el personal que manejaba o utilizaba los cartones o formatos de decreto supremo? ¿A qué área pertenecía? No entiendo la pregunta, Oscar. No, le repito, le decía, ¿qué cargo tenía el personal que manejaba o utilizaba estos formatos o cartones de decreto supremo? Si sabe usted qué cargos tenían en su... Como le repito, los decretos supremos se elaboran, o sea, no es que haya una oficina que tenga un formato de decreto supremo. Bien. Bueno, díganos, cuando se elaboraba un proyecto de decreto supremo, ¿por quién era avisado? Los decretos supremos de la Presidencia del Consejo de Ministros por mi persona, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Solamente usted lo avisaba o...? No, obviamente, quien era el proponente. Un decreto supremo, al ser una norma de carácter general, es elaborado por uno de los diferentes órganos de línea, en este caso del Ministerio Presidencia del Consejo de Ministros, como ocurre en los demás ministerios. Y el área o el órgano de línea que elabora más la firma de la Oficina de Asesoría Jurídica son los que van acompañando ese decreto supremo para su posterior trámite. Díganos, como última pregunta, cuando usted dice que eran visados por mí, ¿cómo lo visaba usted? ¿A través de un sello, su autorización, por escrito? ¿Cómo lo hacía? Claro, una vez que se elaboraba el proyecto, se imprimía ya, y se pone el sello de la oficina y el visto correspondiente, en mi caso, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Bien, gracias. Señora directora, de nuestra parte, es todo. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor García. Buenos días. ¿Puede indicarnos quién era su jefe inmediato superior en la PCM cuando era director de la Oficina de Asesoría Jurídica? Sí, el secretario general de ese entonces. Correcto. Enmarcándonos en el día 7... ¿Quién era el secretario general? No recuerdo ahorita el nombre. Se lo puedo alcanzar luego porque no recuerdo. Bueno, para completar esta pregunta, queremos hacer uso de la técnica de refrescamiento de memoria, indicando que señala que no recuerda respecto a su declaración del día 23 de noviembre de 2023, en la respuesta de la pregunta número 6. ¿Es su declaración, fíjese? Sí. Sí, es su declaración. Sí, ya recordé, Carlos Cabañaro, efectivamente. Correcto. Continuamos. Enmarcándonos en el día 7 de diciembre de 2022, ¿puede indicarnos qué acciones inmediatamente tomó conocimiento del mensaje presidencial? Sí, inmediatamente después elaboré mi carta de renuncia para ser presentada por mesa de partes. ¿Puede indicarnos los motivos por los cuales tomó esa decisión? Por no estar de acuerdo con el mensaje presidencial. No se le oye más alto. Por no estar de acuerdo con el mensaje presidencial. ¿Tiene conocimiento si algún otro trabajador de la PCM renunció después de este mensaje? No. Indíquenos a quién presentó su carta de renuncia. Por mesa de partes. ¿Puede indicarnos qué es un cartón de decreto supremo? Cartón de decreto supremo. Los decretos supremos, al ser una norma de carácter general, normalmente no se imprimen en una hoja simple,
sino se imprimen en una hoja más gruesa que se denomina cartón. Y en ese cartón es donde se imprime para evitar justamente el maltrato en el trámite correspondiente hasta la firma del presidente o presidenta de la República. Correcto. ¿Puede indicarnos a detalle cuál es el protocolo, procedimiento para la emisión de un decreto supremo? Claro que sí. El proyecto es enviado por el órgano proponente de, en este caso, la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de los informes favorables de las áreas por las que ha tenido que pasar. Si tiene pues competencia en más de un órgano, tiene que pasar también por opinión de esas oficinas o secretarías en el caso de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y una vez que ya tiene las opiniones favorables de los órganos de línea, pasa a mi oficina como Oficina de Asesoría Jurídica para la revisión correspondiente. Una vez que yo reviso el expediente, reviso el proyecto de decreto supremo, una vez que ya cuenta con la validación por parte de mi oficina y el informe correspondiente, se imprime el proyecto de decreto supremo, se visa y se sube a la Secretaría General para que lo pueda despachar finalmente con, en este caso, el premier o la premier. Correcto. Una última pregunta. Indíquenos si es necesario, imprescindible, contar con este cartón del decreto supremo para cumplir el protocolo de su publicación. En realidad no hay una norma que te establezca que un decreto supremo tiene que salir con un cartón, ¿no? Normalmente se tramita, se imprime en un cartón, como repito, para evitar justamente que se manipule, etc. Hay decretos supremos que vienen en otro tipo de hojas, por ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en la realidad lo que tiene que tener son el expediente, los vistos y la firma correspondiente, en este caso del ministro o ministra que está proponiendo la norma de carácter general como es un decreto supremo. Correcto. Entonces, para ser más preciso, ¿era parte del protocolo del PCM en diciembre de 2022 contar con este cartón del decreto supremo? No es ¿O era habitual en todo caso? Claro, siempre se imprime a través de un cartón. ¿Y quiénes tenían este cartón? Lo tenía mi oficina, cuenta con cartones porque somos los que imprimimos, y entiendo que Secretaría General también tiene cartones en el caso de que deseen imprimir algún proyecto. Correcto, sería todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Usted, el 7 de diciembre del 2022, usted se entrevistó con el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betsy Chávez Chino, el ex ministro del Interior, Willy Huertas Oliva, el asesor Aníbal Torres Vázquez o el ministro Sánchez Palomino? No. Eso es todo, señor. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señorita directora de debate. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, doctora. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo Richard Eduardo García Sabroso, una pregunta. El día 7 de diciembre del 2022, la premier Betsy Betsabe Chávez Chino dispuso u ordenó o le ordenó a usted la elaboración de algún decreto supremo. A mí no. ¿Recibió la orden para la elaboración de algún decreto supremo de parte del señor Carlos Cabañaro como secretario general? No. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. No formularé pregunta, en tanto no es un testigo admitido como prueba contra mi defendido. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. ¿Conoció usted al señor Pedro Castillo Terrones? No. ¿Alguna vez recibió alguna orden por parte del señor Pedro Castillo Terrones? No. Una pregunta final. Dígame, ¿estos cartones tenían algún distintivo especial? ¿Alguna marca de agua, por ejemplo? No. ¿Eran cartones Cartón. comunes? Cartón. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Ninguna, señora. Bien, ha concluido su interrogatorio. Gracias por concurrir, señor García.
Se encuentra la testigo Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, señora directora de debate. Que pase. Buenos días, señorita. Buenos días. Usted ha sido convocada como testigo en este juicio. Primero, por favor, proporcione sus generales de ley. Nombres y apellidos completos. Mi nombre es Julia del Rosario de la Gala Hidalgo. Bien, nacionalidad. Peruana. Número de DNI. 098-65979. Su edad. 57. Profesión, ocupación. Secretaria. Secretaria de ¿dónde? la Secretaría General de PCM. Estado civil. Soltera. ¿Prefiere brindar su domicilio en el juicio o internamente? No, como usted. Estoy en Ernesto Driosola, 181, Pueblo Libre. Gracias. ¿Profesa alguna religión? La católica. Bien, antes le vamos a preguntar si usted tiene algún vínculo de parentesco o afinidad con las siguientes personas. José Pedro Castillo Terrones. No. Willy Arturo Huerta Olivas. Tampoco. Betsy Betsabe Chávez Chino. Tampoco. Justo Venero Mellado. No. Manuel Osada Morales. Tampoco. Aníbal Torres Vázquez. Tampoco. No. Bien, identifíquese, señor abogado. Muy buenos días, señores miembros de la sala. Mi nombre es Bruno Aguila Grados, con registro local 31.803, WhatsApp 3 veces 970-4596. Gracias. A ustedes, gracias también. Póngase de pie, testigo. Vamos a tomarle el juramento de ley. ¿Jura usted decir la verdad sobre lo que se le va a preguntar en este juicio? Bien, de lo contrario puede eventualmente incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Bien, tome asiento. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Señora Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, buenos días. Buenos días. Soy representante del Ministerio Público, le voy a formular algunas preguntas, ¿sí? Bien, díganos, en el mes de diciembre del 2022, ¿a qué actividad laboral se dedica usted? Yo soy secretaria de la Secretaría General de PCM. Díganos, para que nos precise el periodo, desde y hasta cuándo, o si sigue ocupando el cargo de secretaria 5, usted dice, ¿no? Yo soy personal nombrado desde el 1 de julio del año 90 a la fecha. A la fecha. Díganos, como secretaria de la Oficina de Secretaría General de la PCM, ¿cuáles eran sus funciones? Mis funciones netamente son funciones secretariales. Mi jefe directo es el secretario general y mis funciones son pues concretar citas, redactar documentos, atender la agenda de la Secretaría General, ¿no? Bien. Díganos, ¿recuerda usted quién era su jefe superior inmediato el día 7 de diciembre del 2022? El doctor Carlos Cabañaro Pizarro. Bien, ubiquémonos en el día 7 de diciembre del 2022. ¿Usted recuerda dónde se encontraba el día miércoles 7 de diciembre del 2022? En mi oficina, en el área de secretaría. Díganos, como secretaria general de la PCM,
luego de haber tomado conocimiento del mensaje a la Nación el día 7 de diciembre de 2022, ¿qué acciones realizó? Bueno, yo eso lo vi por televisión y bueno, con mis compañeros del área, me quedé sorprendida porque no sabíamos nada, pues, ¿no? Bien. Díganos, ¿conoce usted a la persona de Milagros Azucena Talledo Silva? Sí, es una compañera de trabajo, ella trabaja en el área del despacho ministerial. ¿Qué cargo tiene, por favor? Secretaria 5 del despacho ministerial. En ese entonces era la secretaria del despacho. Díganos, de esa señora Milagros Azucena Talledo Silva, ¿qué grado de amistad o enemistad o parentesco le une con la indicada persona? Es mi compañera de trabajo, yo la conozco desde que casi me inicié en la PCM, ¿no? Ella tiene un poquito más de años trabajando ahí, pero es mi compañera. Bien, díganos, luego del mensaje a la Nación el día 7 de diciembre de 2022, ¿no?, emitido por el entonces presidente de la República, ¿usted recuerda si se encontró con Milagros Azucena Talledo Silva? Sí, yo salí a almorzar con ella, esporádicamente salí a almorzar con ella. O sea, ¿se encontró con ella entonces? Sí, pero a la hora del refrigerio, la 1:30, a esa hora. 1:30. Díganos, con relación a la pregunta anterior, ¿recuerda usted si Milagros Azucena Talledo Silva le solicitó formatos o cartón para la elaboración de decretos supremos el día 7 de diciembre del 2022? Sí, me pidió un formato de decreto supremo, pero yo le indiqué que no, yo no tenía esos decretos y que lo podía pedir al área de asesoría legal. Díganos, si Milagros Talledo Silva le indicó el motivo por el cual necesitaba el cartón o formato para la elaboración de decretos supremos. No, para nada. Díganos, ¿podría usted precisar si en la oficina donde usted labora, ¿no? Sí. ¿Tienen cartones o formato de decretos supremos? No, generalmente esos formatos los maneja asesoría jurídica. Díganos, para que usted precise en ese sentido en todo caso, ¿qué oficina o área de la PCM es la encargada de proporcionar los cartones o formatos de decretos supremos? Los formatos y decretos, los dispositivos legales se elaboran en asesoría jurídica, entonces por ende ellos tienen los formatos para la impresión, pues, ¿no? Bueno, basado en su conocimiento, en su condición de secretaria 5, ¿no? Sí. De la oficina de la Secretaría General de la PCM, ¿podría precisarnos cuál es el procedimiento que se sigue regularmente para la emisión de decretos supremos? ¿Del área, Sí, de la institución o porque generalmente los dispositivos legales vienen a PCM de los diversos ministerios? Vienen, ingresan por mesa de parte, de ahí se deriva a Secretaría General y de ahí se deriva al área legal. Y en el caso de la PCM, En la PCM todo lo coordinan, pues, digamos, el despacho ministerial o el área que está solicitando el dispositivo. Generalmente eso lo despachan los asesores. bien, gracias. De nuestra parte es todo, señora directora de debates. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señora de la Gala. ¿Puede indicarnos si mantuvo alguna conversación con la persona de Carlos Cabañero Pizarro el día 7 de diciembre de 2022? No, señor. ¿Conoce a la persona de William Riveros Carguapoma? No, ¿Conoce a la persona de Nadia Contreras? tampoco. Sería todo de mi parte. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez. Ninguna pregunta, señor. La defensa del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta otra.
La defensa de la señorita Chávez Chino. Ninguna pregunta. De el señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. Del señor Castillo Terrones. Sí, díganos, señorita testigo, usted durante el tiempo que trabajó hasta el año 2022, 7 de diciembre, ¿usted conoció al señor Pedro Castillo Terrones? No, hasta el 7 de diciembre. Espere que termine la pregunta. Solo hasta el 7 de diciembre. Díganos, ¿usted conoció al señor Pedro Castillo Terrones? 7 de diciembre de 2022. De conocerlo, no, porque él cuando había reuniones pasaba, ha sido más y de vista, pero más no otra... De vista. No, otra amistad, no. ¿Usted recibió alguna orden por parte del señor Pedro Castillo? No. Eso es todo, muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bien, ninguna pregunta más. Le damos las gracias, señorita de la Gala. Puede retirarse. Gracias a usted. Permiso. Gracias, permiso. Señora directora de debates, en el orden continúa el señor Alfonso Artadi Saletti. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Artadi Saletti. Buenos días. Usted ha sido convocado como testigo en este juicio. Le vamos a preguntar primero sus generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos? Alfonso Javier Artadi Saletti. ¿Su número de DNI? 03885-781. ¿Su nacionalidad? Peruano. ¿Edad? 60 años. ¿Profesión, ocupación actual? Actualmente soy oficial de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro. ¿Estado civil? Casado. ¿Puede proporcionar su domicilio o prefiere hacerlo al interno? ¿Le preferiría al interno si fuera tan amable? Bien. ¿Profesa alguna religión usted? Católico. Gracias. ¿Su señor abogado, identifíquese? Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es José Carlos Núñez Chasquero, abogado con registro Colegio de Abogados de Lima, 87890, de la Libertad 2554, casilla electrónico 89599, correo electrónico nz.firmalegal@gmail.com y el teléfono del estudio es el 961-435-027. Muchas gracias. Gracias. Señor Artadi, le vamos a preguntar si tiene algún vínculo de parentesco o afinidad con las personas que le voy a mencionar a continuación. ¿Bien? José Pedro Castillo Terrones. No. Willy Arturo Huerta Olivas. No. Betsy Betsabet Chávez Chino. No. Justo Jesús Venero Mellado. No. Manuel Elías Lozada Morales. No. Aníbal Torres Vázquez. No. Bien, póngase de pie para tomarle el juramento de ley. Bien, ¿jura usted por Dios decir la verdad sobre lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Bien. De lo contrario, usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Totalmente. Bien, tome asiento. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Señor Alfonso Javier Artadi Saletti, buenos días. Soy buenos el días. representante del Ministerio Público. Le voy a formular algunas preguntas. Buenos días, doctor. Correcto. Díganos, señor, ¿qué actividad laboral desempeña actualmente? Soy oficial de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro y hace una semana estoy desempeñándome como docente en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú.
Díganos, ¿cuántos años se ha desempeñado usted como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú? 2 años, de acuerdo a ley. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea, ¿ha tenido algún reconocimiento distintivo o condecoración por su desempeño? A lo largo de mi carrera. A lo largo de su carrera. Sí, señor fiscal, desde que me recibí, ostenté la espada de honor de mi promoción, así como el ala de oro en la parte de vuelos. A lo largo de la carrera también he sido condecorado. Mi actividad directa en el conflicto con el Ecuador y posteriormente algunas actividades propias en operaciones aéreas y administrativas de la institución. Bien, señor. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú en ese entonces, ¿no? ¿Qué funciones ejercía? Como comandante general, sí. Principalmente las que manda la ley, en este caso la ley específica de la Fuerza Aérea del Perú, que es disponer la política de conducción de la Fuerza Aérea, orientar y hacer cumplir con los tenientes generales encargados directos de las operaciones aéreas, operaciones de control aeroespacial, de todo lo que es el entrenamiento, equipamiento de la institución, la parte logística, la parte de personal también, que involucra muchos aspectos en este ámbito, la parte de educación. Asimismo, como asesorar al señor Ministro de Defensa en las reuniones de coordinación y la pregunta que tenga en el ámbito de mi competencia. Y las reuniones del alto mando que se llevan a cabo con el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras actividades. Díganos, dentro del aparato estatal, ¿no? La Fuerza Aérea del Perú, ¿a qué entidad pertenece? Al Ministerio de Defensa. ¿Quién era el ministro de Defensa el 7 de diciembre del 2022? En ese entonces, el señor Bobbio. ¿Podría decirnos su nombre completo, si se acuerda, por favor? No recuerdo su nombre. Que fue ministro de Defensa. Bobbio, dice usted, ¿no? Bobbio. Bien. Díganos, de acuerdo a su cargo, ¿quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú? El señor presidente de la República. Díganos, o indíquenos, si el presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede disponer de las Fuerzas Aéreas del Perú. Bueno, las disposiciones por una situación jerárquica la determina a través del ministro de Defensa, quien da las órdenes directas para ejecución de acuerdo a la normativa que exista. Hay una normativa, me dice usted. Efectivamente. Bueno, ubiquémonos en el día 7 de diciembre del 2022, ¿sí? Díganos, ¿qué actividades realizó usted a primeras horas de dicho día? El día 7 de diciembre, muy temprano, nos citó el ministro de Defensa a su despacho para hacer unas exposiciones a todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, porque había asumido el cargo 2 días anteriores. Bien. Díganos, ¿era usual que el ministro de Defensa convoque a reuniones en ese horario, 6 de la mañana? No. ¿Y por qué motivo entonces convocaron a las 6 de la mañana? A pesar que uno está a disposición los 7 días de la semana en cualquier horario, normalmente en el tiempo que yo he estado los 2 años de comandante general, no me han citado a las 6 de la mañana, puede haber citado sábado, domingo, pero ese día se tocó a las 6 de la mañana en vista que unos días antes habíamos tenido una reunión de presentación con el nuevo señor ministro y ahí por unos problemas que referían otros comandantes generales se determinó que sea muy temprano, por eso es que se desarrolló a las 6 de la mañana el día 7 de diciembre. Bien, señor. Usted ha referido que ese día hicieron una serie de exposiciones los jefes de cada fuerza o armada, policía, comandantes, ¿no?
Díganos, ¿puede usted precisar si el ministro de Defensa, Boblio Rosas, permaneció hasta la conclusión de las exposiciones de los comandantes? No. ¿Podría decir el motivo del por qué? Eran 4 exposiciones. Primero la realizó el señor jefe del Comando Conjunto. Posterior estaba en la exposición el señor Comandante General del Ejército del Perú. Y en ese momento el señor ministro se levanta de la mesa y se retira de la sala de conferencia en la cual estábamos desarrollando las exposiciones con el comandante general del Ejército del Perú. ¿Quién era el comandante general del Ejército del Perú? El general de Ejército Walter Córdoba. Bien. Díganos, el ministro Bobbio, lo que usted ha manifestado, Rosas, ¿indicó las razones por las que debía retirarse de la reunión de comandantes? No, en ese momento no indicó en forma directa a dónde se iba, pero sí lo convocó al comandante general del Ejército para que lo acompañe. ¿Sabe usted dónde se iban? En ese momento no. Posteriormente. Ya supimos que se dirigió a Palacio de Gobierno. Díganos, ¿supo usted sobre el cese de funciones del comandante del Ejército Walter Córdoba Alemán? No. Díganos, ¿cómo es que usted toma conocimiento del mensaje a la nación proclamado por el expresidente Castillo Terrones? Vía prensa en la televisión. ¿Dónde se encontraba usted? En mi oficina. A esa hora estaba en mi oficina. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, díganos, ¿qué medidas adoptó luego de escuchar el mensaje a la nación? En ese momento se coordinó con el jefe del Comando Conjunto y me dirigí a su despacho, cito en la avenida Arequipa. Me dice usted que se dirigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al Comando Conjunto, a la oficina del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Díganos, ¿qué postura adoptó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ante la emisión del mensaje a la nación? La postura que se tomó a nivel Fuerzas Armadas, con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la Policía Nacional, fue el respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución. ¿Lo plasmaron por escrito? Se realizó un comunicado que lo confeccionó el jefe del Comando Conjunto con su equipo de asesores y administrativos, y posteriormente lo leímos dando la concordancia del personal en este caso, y fue plasmado en la prensa. Bien, señor, gracias. Señora directora de debate, de nuestra parte, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor Artadi Saletti. Buenos días. ¿Puede indicarnos por qué decidió comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas posterior al mensaje a la nación? Porque era una situación inusual que estaba viviendo el país, y nosotros, por un asunto de seguridad nacional, es normal ante cualquier situación convocarnos para la Fuerza Armada tener una sola posición, sea cual fuese. ¿Puede indicarnos qué participación tuvieron los asistentes a la reunión en el Comando Conjunto que nos detalló en sus respuestas precedentes? ¿Qué participación? Correcto. Simplemente formular este comunicado que he mencionado y posteriormente ver cuál era la situación nacional en ese momento. ¿Cuáles eran los objetivos en la emisión de ese comunicado? ¿Qué pretendían lograr con ello? Determinar la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a la constitucionalidad que manda, en este caso, la Carta Magna. Posterior a la emisión de este comunicado, ¿realizó otras acciones ese día? No. Bueno, posterior ya que termina todo este proceso, como en la tarde ya más, a las 3, creo, 3:30, nos dirigimos al Congreso para la
toma de posesión como invitados en uno de los palcos del hemiciclo. Correcto. Posterior a estas acciones, ¿se dirigió usted a su oficina en algún momento? Sí, a retomar las actividades rutinarias de la institución. En su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿brindó alguna comunicación o instrucción a los generales que pertenecían a esta fuerza? Cuando empieza esta situación, sí me comuniqué con los señores tenientes generales, sobre todo, manejamos el alto mando de la institución, para manifestarles que estamos nosotros respetuosos de las normas que emana la Constitución. Las Fuerzas Armadas respetan el orden democrático del país. ¿Estos tenientes generales pertenecen a algún grupo de comunicación de WhatsApp u otra red social? Sí, tenemos una red interna en WhatsApp de comunicación permanente, no solamente por estos casos, sino por asuntos laborales rutinarios de la institución. ¿Remitió un mensaje respecto al tema que nos convoca el día 7 de diciembre en ese grupo de WhatsApp? Es simplemente que me dirigía al Comando Conjunto para hacer respetar lo que ya todo el mundo sabía en la parte democrática. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Señor testigo, buenos días. Buenos días. El 7 de diciembre del 2022, ¿usted ha tenido alguna comunicación o reunión con el señor Aníbal Torres Vázquez? No. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta. Del señor Venero Mellado. Ninguna, doctora. De la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenos días. Buenos días. ¿Usted recibió alguna instrucción, orden o comunicación con Betsy Bexabé Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional? No. Eso es todo. La defensa del señor Huerta Olivas. Buenos días. Buenos días. Conforme a lo expresado en la reunión que mantuvo el 7 de diciembre de 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el inspector general PNP, general Segundo Mejía Montenegro, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Arturo Huerta Olivas de quebrantar el orden constitucional? No. Conforme a lo expresado en la reunión que mantuvo el 7 de diciembre de 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el jefe de Estado Mayor PNP, Teniente General PNP Vicente Álvarez Moreno, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Hurtado Olivas de quebrantar el orden constitucional? No. ¿Puede indicar si en la reunión del Comando Conjunto se tomó algún acuerdo respecto a la condición del señor Willy Huerta Olivas como ministro del Interior a razón del mensaje de la Nación emitido el 7 de diciembre de 2022? Ninguna adición. Ninguna otra pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Algunas preguntas nada más de precisión, señor testigo. Usted ha mencionado que escuchó o vio el mensaje presidencial. Lo vi una parte, porque mencioné que lo vi a través de la televisión, y la televisión, el televisor está en una sala contigua a mi oficina, donde está mi escritorio. Cuando usted pudo observar al señor Pedro Castillo, ¿usted pudo ver qué es lo que tenía en la mano? Unos documentos, un papel. Un papel, correcto. Díganos, antes del 7 de diciembre, ¿usted tuvo coordinaciones o se reunieron con el presidente Pedro Castillo Terrones para realizar algún tipo de uso de el comando operativo de la Fuerza Aérea del Perú? Ninguna. Muchísimas gracias. Con respecto a que usted estuvo en la reunión con el conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿quiénes estuvieron presentes, los comandantes? El jefe del Comando Conjunto, el comandante general de la Marina, el que habla, el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, quien estaba encargado de la comandancia en ese momento por, creo que, problemas de salud
del señor comandante general de la policía y el inspector de la policía. Díganos, durante el transcurso que ustedes estuvieron reunidos, antes de que se vayan a sus oficinas, usted ha manifestado eso, ¿no? ¿Escuchó alguna llamada o algún mensaje inusual en el transcurso de ese...? No, yo no escuché nada. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy amable. Señor presidente, le va a formular una pregunta. Inmediatamente después del mensaje a la Nación, ¿se comunicó usted con los tenientes generales de su institución antes que vaya a la reunión? Es correcto. Escuché que le dijo que respeten la Constitución y la democracia. En ese mensaje, no. No, antes del mensaje. Usted dice, usted escuchó el mensaje, inmediatamente se comunicó con los tenientes generales de su institución, antes de que usted vaya a la reunión con el presidente del Comando Conjunto y con los comandantes generales. Es correcto. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué le dijo a ellos antes de que ustedes Que me iba al Comando Conjunto a una reunión y estoy siguiendo mis propios conceptos de respeto a la situación democrática del país. O sea, no era ninguna disposición a ellos, le estaba dando a conocer cuál era Mi posición. concepto, o sea, Así ellos es. podían hacer lo que ellos estimen. Pero y por no supuesto. respetaban su comando. Por supuesto. Y después de que usted va a la presidencia del Comando Conjunto y se reúnen con los demás comandantes generales y saca un comunicado, adicional al comunicado, usted emite directivas a los tenientes generales de la Fuerza Aérea para que respeten la Constitución y la democracia. ¿Cuál fue su comunicación al respecto? No, ya no. Ya no, Simplemente ya pasaba el comunicado y estaba tenían que leerlo listo. y ellos tenían que Y no, entenderlo. sí, efectivamente. Por lo que usted ha dicho, usted dijo que al comienzo esta era una situación inusual, que usted escuchó el comunicado y por eso inmediatamente tomó contacto con el presidente del Comando Conjunto. ¿Tomó contacto usted o él lo llamó a usted para que vayan a la reunión? La comunicación por teléfono no podría precisar en ese momento quién llamó a quién, pero sí me pasaron el teléfono con la comunicación directa con el jefe del Comando Conjunto. Bien, muchas gracias, señor. A usted. El magistrado Gracias. Guerrero. Gracias, señores directores de debates. A ver, la Constitución, a propósito de la pregunta que hizo el señor abogado defensor del señor Castillo, establece en un capítulo entero parámetros sobre la seguridad y la defensa nacional. Se declara, por ejemplo, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el señor presidente de la República. También se dice en el artículo 169 que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están subordinadas al poder constituyente. Y específicamente se dice que las Fuerzas Armadas, 165, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, entre otras cosas. En la acusación está transcrito el mensaje que el día 7 de diciembre dio el señor entonces presidente de la República, donde se dice que se ha decidido establecer un gobierno de excepción. Declara que va a haber toque de queda, instaurar un gobierno de emergencia excepcional y, entre otras cosas, se dice que llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, Frente de Defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones. Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, que el jefe supremo es el señor presidente de la República, pero que están sometidas al poder constituyente o de la Constitución. ¿Cómo fue esa evaluación que ustedes realizaron y usted como comandante general de la Fuerza Aérea sobre este contexto? ¿Podría explicarnos un poco, por favor? Sí, claro. Es un contexto muy particular, obviamente, porque lo normal es que ante cualquier situación, sea cual fuese, que atente contra el orden interno o externo del país, tiene unos procedimientos que se van plasmando en disposiciones y directivas conforme decalan en el orden jerárquico. Vale decir, si hay alguna orden específica a las Fuerzas Armadas,
tiene que haber un decreto supremo anterior para que de ahí puedan derivarse las diferentes disposiciones hasta que llegan a los niveles inferiores, como las órdenes de cumplimiento de las misiones. No había nada en ese momento, simplemente una lectura de unas disposiciones verbales que ameritaban tener una reunión de coordinación para ver cuáles eran las consecuencias y cuáles eran las acciones a seguir, ya que no teníamos nada dispuesto en forma escrita. Somos muy drásticos y respetuosos de estas normas. Y al respecto, obviamente, nos reunimos con el jefe del Comando Conjunto porque es él el responsable de las operaciones y las acciones militares en tiempos de desorden. Lo vuelvo a mencionar, cualquier problema externo o interno que vive el país. Es por eso que nos dirigimos a su despacho a ver esta situación inusual que está viviendo el país en ese momento. Muchas gracias por su aclaración. Es todo por mi parte, señora directora de debates. Gracias. Una pregunta solamente, señor Artadi. Luego del mensaje de la Nación, ¿usted pudo conversar con el general Walter Córdoba Alemán sobre los motivos de su renuncia? No. Ninguna pregunta. Gracias por su Doctora, concurrencia. todavía, por favor, el doctor Guerrero ha hecho alusión a precisamente a una pregunta que yo he hecho y de ello se ha desplayado. Solicito, por favor, para nosotros en ese extremo, nosotros realizar algunas preguntas. Díganos, es cierto que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Es cierto entonces que él puede dar cualquier tipo de disposiciones. Una disposición es una orden, usted acaba de mencionar, ¿correcto? ¿Esta disposición u orden puede realizarlo directamente o tiene su propio trámite? Normalmente, como lo he mencionado, tiene un trámite jerárquico, que es a través de los elementos superiores, en este caso al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales, que es el ministro de Defensa. Cualquier orden presidencial viene a través de esa línea jerárquica que corresponde al ministro de Defensa comunicarlas. ¿El ministro de Defensa le comunicó a usted, coordinó con usted para que se levantaran en armas, para que hicieran uso del aparato que es la disponibilidad de lo que es el Comando Operativo de la Fuerza Aérea del Perú? En ningún momento. ¿Conoció si algún otro comando, ya sea de la Fuerza del Ejército Peruano o de la Marina de Guerra? No. Ya. Díganos, usted ha dicho que es a través del ministerio, pero también, díganos, ¿hay algún tipo de excepción por el cual el presidente puede comunicarse con el comando? Puede citarlo a su oficina, si según sea el caso, pero a través siempre del señor ministro de Defensa. Díganos, ¿es cierto que el presidente de la República solamente puede usar esa excepcionalidad para pedir informes al Comando Conjunto? Desconozco ese momento. Usted dio su declaración el día 9 de diciembre del año 2022, sí. ¿Correcto? Correcto. En el año donde usted en ese momento estaba con su mente más fresca, usted podía recordar, y usted también le manifestó al señor fiscal que él iba a decir en ese momento la versión de los hechos. Estaba más cercano a la fecha. Díganos, usted nos ha mencionado que no recuerda. ¿Podría, señorita juez, para refrescar memoria, por favor, si le podrían acercar al señor testigo para que pueda, por favor, leer la pregunta número 5? Y después dando la respuesta, claro. Ok. ¿No? Sobre la excepcionalidad. En voz alta, léalo y la respuesta. Pregunta número 5, para que diga en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, jerárquicamente, ¿a qué institución del gobierno pertenece? Dijo, al Ministerio de Defensa, a cargo del ministro Gustavo Bobbio.
Si bien es cierto que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por ende puede dar cualquier tipo de disposición, sin embargo, todo trámite administrativo es a través del Ministerio de Defensa y no directamente excepcional. Si el presidente requiere alguna información de la Fuerza Aérea de forma directa, se lo entregamos en cumplimiento de esta disposición, luego de ello informamos al ministro de esta situación. ¿Recuerda entonces ahora sobre esta excepcionalidad? ¿Nos puede detallar? Bueno, insisto y lo digo en la respuesta, si es que eventualmente sucede que el presidente directamente, puede ser por teléfono, pide alguna información, obviamente no vamos a colgarle al señor presidente, se la damos, pero inmediatamente informamos a nuestro escalón superior que ha sucedido esta situación. Entonces, la relación presidente de la República de manera directa solamente es de carácter informativa. Totalmente. Muchísimas gracias. Una pregunta final, por favor, señorita juez. Con respecto a si el comandante de la Policía Nacional de Perú estuvo presente en la reunión junto al comando conjunto. No lo vi. ¿El encargado? Me parece que el jefe de Estado Mayor en ese momento. Eso es todo. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien, le damos las gracias por su concurrencia. Puede retirarse, señor Artad. Buenos días, señores. Muchas gracias. Buenos días. Señora directora de debates, el testigo Jorge Luis Angulo Tejada se encuentra en ambientes contiguos a la sala de audiencia. Que pase el testigo. Sí, ya vuelve. ¿Pudiéramos utilizar la pausa, señorita juez? Ya que el señor Castillo salió. No, pide una pausa el abogado defensor. ¿5 minutos quiere, doctor? Unos 5 minutos. 5 minutos. Sí. Hacemos una pausa de 5 minutos. Gracias. Bien, reiniciamos, son las 10:44. Bien, continuamos con el examen de testigos. Que pase el señor Angulo Tejada. Buenos días, señor. Tome asiento, por favor. Bien, usted ha sido convocado como testigo en este juicio. Vamos a tomarle sus generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos completos? Mi nombre es Jorge Luis Angulo Tejada. ¿Su nacionalidad? Peruano. DNI número. 1923-8510. ¿Su edad? 62. ¿Su profesión u ocupación actual? Soy general de la Policía Nacional en situación de retiro. ¿Su estado civil? Casado. ¿Profesa alguna religión? Católico. Bien. ¿Puede brindar su domicilio o darlo al interno? Al interno, por favor. Bien. Vamos a preguntarle si tiene algún vínculo de parentesco o afinidad con las personas que a continuación le menciono. José Pedro Castillo Terrones. ¿Lo conozco de vista? Le pregunto de consanguinidad o afinidad, parentesco. No, no tengo ninguna relación de consanguinidad. O enemistad, en todo caso. ¿Willy Arturo Huerta Olivas? Lo conozco por temas funcionales. No tengo amistad ni enemistad. ¿Betsy Chávez Chino? La conozco por medio televisivo. No tengo amistad ni enemistad. ¿Justo Jesús Venero Mellado? No lo conozco. ¿Manuel Elías Lozada Morales? Sí, lo conozco porque ha sido jefe de la región policial Lima. ¿Aníbal Torres Vázquez? Lo conozco por televisión. Bien. Póngase de pie para tomarle el juramento. ¿Jura usted, por Dios, decir la verdad sobre lo que se le pregunte en este recinto judicial? Bien. De lo contrario, puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Sí. Tome asiento. Gracias. Señor fiscal.
Gracias, señora directora de debates. Señor Jorge Luis Angulo Tejada, buenos días. Buenos días, doctor. Soy el representante del Ministerio Público, le voy a formular algunas preguntas. Bien, díganos, usted ha laborado en la Policía Nacional del Perú. Díganos, ¿qué cargos desempeñó dentro de dicha institución? Específicamente, en los años que usted ha estado... he trabajado en diferentes unidades policiales y en diferentes regiones del país. Bien, díganos, el día 7 de diciembre del 2022, ¿qué función ejercía dentro de la Policía Nacional del Perú? Yo me desempeñaba como jefe del Comando de Asesoramiento de la Policía Nacional, conocido como Comagen. Bien, a lo que usted ha manifestado en su condición de comando de asesoramiento de la PNP, ¿no? Policía Nacional del Perú. Así es. ¿Qué funciones específicas desempeñaba? Bueno, el Comagen es un comando de asesoramiento que tiene por finalidad asesorar, disponer, evaluar la implementación de las estrategias y planes de la Policía Nacional del Perú, entre otras funciones que están descritas en la Ley 31379 del 29 de diciembre del 2021. Bien, señor. Díganos, a razón de su cargo que ejercía el 7 de diciembre del 2022, le pregunto, ¿usted conoció sobre la detención policial del expresidente José Pedro Castillo Terrones? Así es. ¿Cómo se entera usted sobre ¿en qué forma usted conoció la detención del señor José Pedro Castillo Terrones? Cuando me encontraba en las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañando al comandante general encargado, el teniente general Vicente Álvarez. Bien, dígame, ¿cómo se entera usted sobre el mensaje a la nación proclamado por el expresidente Castillo Terrones el día 7 de diciembre del 2022? Estaba en el despacho del jefe de Estado Mayor y en ese momento se anunció a través de la televisión el mensaje del entonces presidente de la República. Disculpe, ¿puede precisar quién es el jefe de Estado Mayor? El teniente general Vicente Álvarez, que en ese momento era comandante general encargado. Díganos, ¿qué cargo desempeñaba el general Vicente Marcelo Álvarez Moreno el día 7 de diciembre del 2022? Él era el jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional y además estaba encargado de la Comandancia General porque el titular estaba con descanso médico. Bien, díganos, habiendo escuchado usted, como ha precisado, de las decisiones dispuestas con el mensaje a la nación, díganos, ¿qué acciones adoptó en su condición de comando de asesoramiento de la Policía Nacional del Perú? Yo estuve acompañando en todo momento, por disposición del teniente general Vicente Álvarez, en las diferentes actividades que él realizó como comandante general encargado. Acompañando, me dice usted. Así es. Díganos, ¿conoce usted qué cargo desempeñaba el general Raúl Alfaro Alvarado el 7 de diciembre del 2022? Él era comandante general de la Policía Nacional y en esos días se estaba con descanso médico, de aislamiento. Díganos, usted ese día acudió al despacho del general en mención de la Policía Nacional del Perú, Alvarado. Así es, en compañía del general Vicente Álvarez. ¿Puede decirnos el motivo, el por qué? Me pidió que lo acompañe el jefe de Estado Mayor. ¿No le dijo por qué? No, es que ya no nos habíamos enterado del discurso y me pidió que lo acompañe al despacho del general Alfaro. Bien, díganos, estando en el despacho del general Policía Nacional del Perú, Alfaro Alvarado, ¿usted pudo advertir si dicho general había recibido alguna llamada telefónica? Sí, yo advertí que el general Alfaro recibió una llamada telefónica y respondía a su interlocutor cuáles eran los motivos de esa orden. Ya. ¿Podría indicarnos, si usted puede precisar, quién era el interlocutor? Según lo que manifestó en ese momento el general Alfaro, era el señor presidente de la República.
¿Cuál fue la postura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la PNP, ¿no?, con relación al mensaje a la nación? Yo tomé conocimiento de que la postura obviamente era el respeto a la Constitución ante el mensaje que había dado el señor presidente. Bien, Diego, ¿conoce usted al general Iván Carlos Licetti Salazar? Sí, lo conozco. ¿Qué cargo desempeñaba el 7 de diciembre del 2022? Era jefe de seguridad del Estado de la Policía Nacional. Digamos, ¿tuvo usted alguna comunicación telefónica con el mencionado general Iván Carlos Licetti Salazar? Sí, tuve una comunicación en hora de la mañana para verificar si la disposición que estaba dando el ministro del Interior de ese entonces, referente al retiro de la reja de la Plaza de Armas, efectivamente provenían de despacho presidencial. Díganos, con relación a la ubicación del expresidente Castillo Terrones, dígame, ¿qué informó el general Iván Carlos Licetti Salazar con relación a la ubicación del expresidente Castillo Terrones? Bueno, a través de la televisión se podía advertir de que se estaba desplazando de Palacio de Gobierno a la vía pública, es lo que nos iba informando. Bien, con relación al seguimiento realizado al expresidente Castillo Terrones, ¿puede precisar si el exmandatario dejó la sede de Palacio de Gobierno? Dejó la sede, es correcto. Ya. ¿Conoce usted a dónde se dirigió el expresidente Castillo Terrones luego de dejar Palacio de Gobierno? Desconocía cuál era su destino. En ese momento. En ese momento, así es. Pregunto, ¿qué acciones se adoptaron cuando se supo que el presidente Pedro Castillo Terrones se dirigía con rumbo desconocido? Hubieron muchas comunicaciones que realizó, o coordinaciones que realizó el señor encargado de la Comandancia General, el teniente general Vicente Álvarez, la que posteriormente dispuso que se proceda a la detención del entonces señor presidente. En ese aspecto, ¿podría usted detallar, si puede con mayor precisión, cómo se llevó a cabo la detención del expresidente Castillo Terrones? No estuve presente en el momento de la detención. Bien. ¿Conoce usted a Manuel Elías Lozada Morales? Sí, lo conozco. Ese día 7 de diciembre de 2022, ¿usted tuvo alguna comunicación con Manuel Elías Lozada Morales? Sí, me llamó en hora de la mañana indicándome que el señor ministro del Interior le había solicitado que retiren la reja de seguridad del Palacio de Gobierno, de la Plaza de Armas. Díganos, ¿cuál fue su respuesta ante lo comunicado por Manuel Elías Lozada Morales? Bueno, le dije que no era posible, toda vez de que estaba en ejecución un plan de operaciones de seguridad. En todo caso, yo tendría que comunicarle al comandante general. ¿Y llegó a comunicarle al comandante general usted? Sí, al comandante general encargado. ¿Quién era, por favor? El general Vicente Álvarez. ¿Le comunicó a alguien más? ¿Perdón? ¿Le comunicó a alguien más usted? No. Bien, señor. Gracias. Nuestra parte, señora directora de debates, es todo. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor Angulo Tejada. Buenos días. ¿Tiene conocimiento cómo se determinó la postura institucional de la Policía Nacional del Perú en relación al mensaje del 7 de diciembre de 2022? Bueno, esas son decisiones que la tomó el entonces comandante general encargado. ¿Cómo se las transmitió a las diferentes unidades? Luego nos constituimos a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se hizo un comunicado. ¿Puede indicarnos qué vínculo laboral tenía a diciembre de 2022 con el general Manuel Lozada Morales? Sí, él era un vínculo funcional, toda vez que él se desempeñaba como jefe de la región policial Lima. Me refiero respecto a su persona, si había algún vínculo laboral entre ambos. No, vínculo laboral, no tengo enemistad ni amistad. ¿Alguna relación de subordinación? Por supuesto que sí. Él era jefe de la región policial Lima y yo era comando de asesoramiento, encargado de la
del seguimiento de las implementaciones de los planes. Correcto. ¿Puede precisarnos si el 7 de diciembre de 2022 existía algún plan de operaciones en relación a la seguridad de la Plaza de Armas? Así es, el plan de operaciones es permanente en la Plaza de Armas. Cuando se prevé la concurrencia masiva de manifestantes, se colocan algunas rejas para salvaguardar la integridad física de las instalaciones de los poderes del Estado. ¿Puede indicarnos si esta solicitud del retiro de las rejas iba de acorde al protocolo establecido para ese día? No. Correcto, eso sería todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez. Ninguna pregunta. Del señor Lozada Morales. Sí, señorita directora de debates. Señor general Jorge Luis Angulo Tejada, para que usted manifiesta que el 7 de diciembre tuvo comunicación con el señor general Lozada. Sí, señor. ¿Recuerden cuántas oportunidades se comunicó con el general Lozada el día 7 de diciembre? En una sola vez. Solamente una sola vez. Sí. En el horario de la mañana, como menciona. Así es, en la mañana. Y menciona que, ¿cuál fue el contexto de la comunicación? Él me manifestó que había recibido una llamada del señor ministro del Interior, indicándole que de orden del presidente retiren la reja de seguridad que se habían instalado a inmediaciones de la Plaza de Armas. El general Lozada se comunicó con usted para darle cuenta que no iban a retirar las rejas, o usted dispuso que no se reabrieran esas rejas. Bueno, yo le indiqué que no era posible retirar las rejas porque había un plan de operaciones. En todo caso, esa novedad la transmití al comando superior, que era el comandante general encargado. Le hago esta pregunta porque el señor general Lozada, en su manifestación, él dice que le comunicó usted, le dio cuenta usted de que no se iban a retirar las rejas. Claro, o sea, no lo recuerdo tanto, pero yo le indiqué que no era posible cumplir esa disposición, porque obviamente había un plan de operaciones. Eso es todo, señorita directora de debates. Gracias. La defensa del señor Venero Mellado. Sí, voy a hacer preguntas, señorita directora de debate. Muy buenos días, señor testigo. Buenos días. Usted ha señalado que en algún momento indicó no haber forma de retirar las rejas del Palacio de Gobierno, ¿correcto? Así La es. pregunta es, ¿usted también tomó conocimiento de alguna indicación respecto a las rejas del Congreso de la República? No, señor. Eso es todo, señorita directora de debate. La defensa de la señorita Chávez Chino. Ninguna pregunta, señora magistrada. La defensa del señor Huerta Olivas. Cuando estuvo reunido en la Comandancia General con los generales Alfaro Alvarado, Vicente Álvarez, esto es, luego del mensaje a la nación, ¿alguno de los reunidos se comunicó o recibió llamada del expresidente de la República, Castillo Terrones? Tengo entendido, recuerdo de que el que recibió la llamada era el comandante general que estaba con descanso médico, Raúl Alfaro. Señorita directora de debates, solicito se aplica la técnica de refrescamiento a la memoria. En su declaración de fecha 9 de diciembre del 2022, pregunta 6 y respuesta. Que lo lea, pregunta, respuesta. ¿Cuál? Sí. Dijo que yo... Léalo en voz alta, pregunta y respuesta. Sí. Lea en voz alta, pregunta y correcto. respuesta. Efectivamente, mi respuesta fue que yo no me he comunicado y tampoco me he percatado que alguno de los generales con los que estuve reunido se hayan comunicado o recibido una llamada del presidente José Pedro Castillo Terrones. Ninguna otra pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señor testigo, voy a hacerle algunas preguntas. Díganos, con respecto al coronel o al señor Raúl, al coronel, al comandante general
de la Policía Nacional de Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado. El día 7 de diciembre, ¿él estaba indispuesto totalmente para dar órdenes? Él se encontraba aislado porque estaba bajo los efectos, creo, del contagio del COVID. ¿Podía dar órdenes? No, estaba aislado y el que daba las órdenes era el comandante general encargado. ¿Por qué Teniente subieron general. entonces ustedes a visitarlo al segundo piso o a la silla? ¿Por qué fueron a visitarlo? Yo ustedes? acompañé al comandante general encargado al despacho del general Alfaro. ¿Cuál fue la razón? Si no estaba Desconozco las operativo. razones que el señor teniente general Álvarez, pero era un tema de coordinación. ¿Usted recibió algunas órdenes por parte del señor Raúl Enrique Alfaro Alvarado el día 7 de diciembre del año 2022? Ninguna. Todas las órdenes, ¿quién se los hizo llegar? El comandante general encargado, ¿Quién es el comandante? el teniente general Vicente Álvarez. Usted ha mencionado que usted estuvo presente al momento que el comandante general de la Fuerza de la Policía Nacional de Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, recibió una llamada telefónica. Sí, señor. ¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvo presente el general Alfaro, el teniente general Vicente Álvarez y el que habla. ¿Algún otro general? No recuerdo. No recuerdo. Usted, en la fecha que dio su declaración, usted recordaba mucho mejor con respecto a los presentes quienes subieron a ver al coronel o al comandante Raúl Enrique Alvarado. Es posible, porque las puertas estaban abiertas por el tema del contagio del COVID. A ver, para efectos de recordación, nada más, señorita juez, que se le haga llegar, por favor, al testigo. En la pregunta número 2. La pregunta es extensa, la respuesta es extensa. Sí, solamente con respecto a quiénes qué fueron las parte? personas ¿Qué que parte, estuvieron qué parte? presentes. ¿Puede indicarnos, precisarnos? La fila es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dice. En la número 8, la número 8. Y en esos momentos. Lo dice. Y en estos momentos subimos. Sí, sí. Ya, hasta. Eso nada más. Subimos en esos momentos al despacho. Sí, hasta el nombre del Hasta una vez reunidos con él. esa partecita. ¿Lo explico? Sí, dice, y en esos momentos subimos al despacho del comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado. Una vez reunido con él, nos indicó que la postura institucional de la policía era la defensa de la Constitución. Por lo Eso que es todo. Eso es todo. ¿Sí? Estaban reunidos con él. Por lo que no nos íbamos Eso a es todo. acatar una No, disposición no que vaya digamos. en contra del Estado. Díganos, ¿eso que acaba de leer últimamente, eso no es una orden? Es una posición. Ya, correcto. Díganos, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, usted nos ha dicho que no recuerda, correcto, que estuvo con otras personas. Díganos, él en el nivel donde se encontraba aislado, al momento de subir usted pudo apreciar a otros coroneles que estaban presentes. Posiblemente en la parte exterior, porque es la comandancia general y siempre hay asesores, oficiales de enlace que se encuentran laborando ahí. ¿Usted pudo escuchar qué era lo que se decía cuando contestaba el teléfono? Sí, decía cuál era el motivo. O sea, repetía la pregunta y decía que cierre el Congreso y cuál era el motivo. Que detenga la fiscal de la Nación y cuál era el motivo. ¿Usted pudo escucharlo? ¿Estuvo en altavoz el teléfono? Yo escuchaba lo que el comandante general respondía, cuál era el motivo. Díganos, esto que usted acaba de mencionar,
el general Raúl Enrique Alfaro Alvarado se los mencionó. ¿Perdón? El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, eso que usted nos acaba de mencionar. Sí. ¿Tomaron conocimiento por parte de él de esta comunicación? ¿Él se los mencionó? No, estaba yo presente. No se los mencionó entonces. No, estaba presente. Correcto, escuchando. Eso es todo. Ya. Díganos ahora, vamos a ver con respecto al momento de la detención del presidente de la República. Díganos, al momento de la detención del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, ¿esto fue antes o después de la vacancia presidencial? No podría precisar las horas, pero creo que por información abierta podríamos de repente recurrir a la información exacta, ¿no? Porque fue un momento de desplazamientos que teníamos al comando conjunto, a unas reuniones que se realizaban ahí. No le podría dar una información exacta. ¿Usted estuvo presente en la reunión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Usted estuvo junto al... A ver, un momento. Pregunta por pregunta para que le pueda responder. Ya Déjelo. me respondió. Usted pregunta y luego la otra y no le responde. A ver, primera pregunta. Ya, usted estuvo presente, respóndame sí o no en esta pregunta nada más. ¿Usted estuvo presente al momento que estuvieron reunidos todos los generales del Comando Conjunto, incluido el general PNP encargado? Estuve presente en las instalaciones. Habían reuniones que estaban solamente el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales. ¿Usted pudo escuchar? No me correspondía estar en esa reunión. ¿Usted pudo escuchar si es que hubo una comunicación con una persona en ese momento, con algún sujeto o algún comandante se comunicaba con alguien? No, en las reuniones que tenían los comandantes generales yo no participé. ¿Se le comunicó a usted en ese momento que se había realizado o que el Congreso los integrantes del Congreso se habían reunido? No tuve conocimiento. ¿Le comunicó a usted si es que los integrantes del Congreso de la República habían vacado ya al presidente de la República? No, escuchaba solamente o veía por la televisión, aunque no lo hacía porque hemos estado en la vía pública. Díganos, ¿usted escuchó en ese momento si es que los integrantes del Congreso de la República se habían reunido ya para vacar al presidente de la República? No escuché. Entonces, ¿usted no recibió la comunicación que el presidente ya había sido vacado? No, señor. Entonces, al momento de la detención, fue antes de la vacancia presidencial. Desconozco. Eso es todo, señorita juez. Bien. ¿Preguntas? A ver. Usted dijo a una respuesta anterior que antes de la detención del señor expresidente tuvieron que hacerse coordinaciones con el señor Vicente Álvarez. ¿Qué coordinaciones fueron esas? ¿Con quiénes? El que estaba al mando de todas las actividades policiales era el comandante general encargado, teniente general Vicente Álvarez, y también se encontró presente el inspector general de la Policía Nacional, el número 2 en el escalafón, que era el número 3, perdón, que era el general Mejía. Obviamente que él habrá hecho sus coordinaciones en el interior con las reuniones reservadas que tenían en el despacho del jefe de comando conjunto. Bien, pero ¿eso cómo se materializó? ¿Qué indicaciones dieron? Sí, como lo ha manifestado el teniente general Vicente Álvarez, él dispuso tanto a mí como al general Mejía para que llamen al general Licetti, jefe de seguridad del Estado, y él disponga, a través, como él era jefe de las escoltas de seguridad, que disponga la intervención de la seguridad y del presidente de la República. Bien, gracias. Sí. Señor Ángulo, le escuché Dígame, doctor. que estuvo usted en una conversación con el encargado de la Comandancia General, el señor Vicente Marcelo, y que el comandante general titular que estaba con COVID, Así es. que recibió una comunicación, le hizo una pregunta a uno de los abogados también. ¿Usted cómo tuvo conocimiento quién era la persona que era el interlocutor del comandante general?
Alfaro. ¿Cómo así? ¿Usted infiere o pudo escuchar? Porque le preguntaron incluso si estaba en altavoz. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo sabe usted quién es El señor teniente general Alfaro decía en la respuesta, señor presidente. Y le preguntaba el motivo por qué. Cuando concluyó la comunicación, ¿le hizo algún comentario al comandante general? Efectivamente, ¿Cuál fue? nos hizo un comentario que el señor presidente había dado ¿Refiriéndose a quién? ¿Al señor al señor presidente Pedro Castillo. Bien, gracias. Bien, damos por concluida su declaración. Gracias, señor Angulo. Bien, dimos la relación de testigos hasta el día 4 de abril, vamos a continuar y se les va a alcanzar también la copia. Martes 8 de abril, testigos de la defensa del señor Torres, Manuel Eduardo Larrea. Testigos de la defensa de la señorita Chávez Chino, Nadia Patricia Contreras Gallardo, Jean-Pierre de Laura Quintana y Benji Espinosa Ramos. Jueves 10 de abril, Félix Chero Medina, Óscar Miguel Sáenz Fajardo, Willy Pintado Cubas, Juliano Michel Arguedas Pérez. Viernes 11 de abril, Jesús Pérez Pérez, Cristian Paul Acosta Carreño, Miguel Jesús Barriga Espinosa, Jonathan Cristian Salirrosas Quispe. Y martes 15 de abril del 2025, Jorge Wilder Bringas Malpartida y Víctor Raúl Linares Tarrillo. Bien, son testigos de la defensa y como tal tienen que coadyuvar para su concurrencia bajo el apercibimiento de ley. ¿Algo más que anunciar? Bien, con ello damos por concluida esta sesión. Continuamos el día jueves. Buenas tardes. Buenos días.